a cuántos barcos nos subimos sin conocer aún su destino. Cuántos viajes emprendimos sin alcanzar ver el camino. ¿A dónde voy cuando recien los vientos? Cuando me canse, cuando me llamen de otra costa. Rumbo a Dios. Cuando recien los vientos, rumbo a Dios. Cuando me canse, rumbo a Dios. Rumbo a Dios. Querida comunidad, para nosotros es un gusto estar presentando este nuevo programa de la Comunidad en Marcha. Sí, bienvenido a octubre, mes del Rosario, mes de las misiones y como siempre un programa muy cargado y rico en lecciones y aprendizajes y festividades. Sí, como dijimos, este mes de octubre vamos a recordar al Papa Juan XXIII, que fue canonizado por el Papa Francisco y el mismo día que fue canonizado también el Papa Juan Pablo II. También recordaremos a Sor Faustina Kowalska, que es la discípula de la Misericordia, cuya festividad es el 5 de octubre. Por el mes de las misiones estamos haciendo tributo a nuestros misioneros del Verbo Divino y justamente tenemos la gracia de tener un sacerdote de nuestra comunidad, el padre Alberto Klein, que tuvimos la gracia de que nos cuente su vida. Qué bueno, también vamos a pedirles que tengan la palabra cerquita, ahí la Biblia, para poder escuchar la reflexión de nuestro sacerdote en base a la palabra del día domingo, que es Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Como dijimos al comienzo del programa, vamos a charlar un poquito sobre el Papa Juan XXIII, un Papa que tuvo un corto periodo pontificio, solamente de 5 años, fue un Papa de transición. Este Papa fue un gran innovador, ¿por qué no decirlo? Porque fue el primero en salir, fue a la cárcel, también recorrió hospitales, no se quedó encerradito, sino que tuvo una misión más abierta con respecto a los antecesores. Revolucionó la Iglesia porque llamó en su corto periodo de papado, llamó al Concilio Vaticano II, que fue la gran transformación de nuestra Iglesia, y también lo importante de su papado es que llamó al ecumenismo, o sea, convocó a todas las religiones, a las demás religiones cristianas, y también a los de otros credos, a los judíos, musulmanes, para hablar de un ecumenismo y tratar de lograr la unidad de los cristianos. Bueno, a continuación, para saber un poco más de los principales aspectos de su vida, presentamos un video sobre la vida del Papa Juan XXIII. Juan XXIII se ganó rápidamente el sobrenombre de Papa Bueno, así lo percibían los cristianos de a pie y las personas que lo trataron de cerca. Junto a las grandes empresas como el Concilio Vaticano II, llevó a cabo sencillos gestos que perduran y que también han cambiado la Iglesia. Cambios sencillos pero de calado, como el rezo público del Ángelus los domingos. El Papa Bueno instauró esta tradición de rezar desde la ventana del Palacio Apostólico y dedicar una pequeña catequesis a los peregrinos. Siempre intentó estar cerca de la gente, como papa y como obispo. Fue el primer pontífice que salió de las murallas vaticanas y visitó las parroquias de Roma. También fue a hospitales y cárceles. Incluso en ocasiones esquivaba a la gendarmería vaticana para salir solo o con uno de sus secretarios.
Juan XXIII tuvo el coraje de tomar el nombre de un usurpador y transformarlo. Hubo un antipapa en el siglo XV que se llamó Juan XXIII. El cardenal Roncalli no tuvo miedo de usar el nombre que había manipulado un impostor y que se evitó durante 500 años. Fue testigo de 2 guerras mundiales. Como resultado, 2 regímenes políticos opuestos dividieron al mundo. Juan XXIII se dio cuenta de que era necesario tender puentes e intercambió cartas con mandatarios como Khrushchev, líder de la Unión Soviética. Dirigió por primera vez una encíclica a todos los hombres de buena voluntad, no solo a los católicos. Fue Pacem in Terris, un vivo alegato contra la guerra en el que reivindicaba que el conflicto armado no podía ser usado como instrumento para buscar justicia. A los pocos meses de ser designado papa, Juan XXIII convocó un consistorio para la creación de nuevos cardenales y más de la mitad eran no italianos. Rejuveneció la curia y también creó por primera vez cardenales a un japonés, un africano, un filipino y un venezolano. Sin duda, la mayor revolución de Juan XXIII fue el Concilio Vaticano II, una reunión de todos los obispos del mundo para estudiar la situación de la Iglesia. Un papa anciano, considerado de transición, fue capaz de llevar a cabo uno de los cambios más profundos en la Iglesia de nuestro tiempo. Precisamente al Concilio Vaticano II invitó como observadores a musulmanes, indios americanos y a miembros de todas las iglesias cristianas. Trabajó por el diálogo entre los cristianos de todas las confesiones. Puso en marcha el primer organismo vaticano destinado a promover la unidad de los cristianos. Como sucedió con Juan Pablo II, miles de personas rindieron su último homenaje a Juan XXIII cuando falleció. Y al igual que con el Papa Wojtyła, también con el Papa Roncalli se entonó el Santo Súbito. Ambos serán elevados juntos a los altares y quedará escrito un capítulo más en la historia común de estos 2 papas, pues fue Juan Pablo II quien beatificó a Juan XXIII en el año 2000. Bueno, queridos hermanos, como dijimos, tenemos una entrevista al padre Alberto Klein que nos habló de distintas etapas de su vida y en un primer momento vamos a hablar sobre el llamamiento, cómo fue el llamado de Dios a la vida consagrada. Hablar hoy de compromiso misionero, servicio misionero, llamada misionera, puede parecer un poco extraño. Sin embargo, cuando en los años juveniles, ciertamente ya bastante tiempo, allá por la década del 70, había una efervescencia muy agradable de compromiso juvenil en la diócesis, en la iglesia de Misiones. Y hubo un resurgimiento juvenil, especialmente en los movimientos de posta, que la rama juvenil del movimiento de colores, donde tuve la oportunidad de participar. Y parece que esa fue para mí, por lo menos, la chispa, la semillita o el agüita, como se dice, que regó esa semilla para de nuevo empezar a germinar y dejar entrar en mi vida la idea misionera. Y fue así que por el año 77 o en el 76 viene un sacerdote y me invita a participar de campamentos juveniles, el padre Lorenzo Bovier en su momento, hasta que un día en mi trabajo en la cooperativa me viene y dice: Alberto, ¿por qué sigues vendiendo fideo, azúcar, arroz, harina y no vendes el evangelio? Tienes que hacer eso. Y le di sencillamente como la propuesta o la respuesta: dentro de un año te responderé. Y él respetó tan sigilosamente este año que el año siguiente, el 77, por la misma época, regresa y me dice: Alberto, ¿y qué pensaste? Y digo: sí, voy a dar el paso. Y así fue que llegué al final, donde teníamos que hacer nuestra solicitud de la misión. Yo había pedido primeramente el Zaire, el Congo. En segundo lugar, habían comenzado la congregación su misión en Kenia,
y quería irme también en Kenia. Una era de habla francesa, la otra de habla inglesa. Y bueno, como había que poner 3 opciones, para mí no era clara que las 3 tenían el mismo nivel, y puse Colombia, porque había pasado un sacerdote por Argentina y nos habló también de Colombia. Puse Colombia, pero sin nada, sin argumentar. Los otros tenían una argumentación, el porqué, la motivación inicial de ir a la misión. Y bueno, los superiores vieron la posibilidad de que vaya a Colombia y que después me prepare para otras funciones. Y así fue que recibí el destino misional para ir a Colombia. Mis primeros años de misión, de apostolado misionero, fue en la parroquia Verbo Divino de Medellín, junto con un paisano que ustedes muchos recordarán, y al menos el nombre Germán Baumgratz, que era también hermano de los Baumgratz de Puerto Rico. Hemos hecho un trabajo impresionantemente bello, recordado hasta el día de hoy, con el trabajo con los laicos, con los jóvenes, con misiones juveniles, con apostolados, con una entrega a los campesinos de una manera impresionante. Que eso fue el punto, digamos así, que selló y que la misión hoy sigue tan vigente como hace 50 años, 60 años atrás. Y sigue siendo para mí hoy el punto crucial de todo esto. Bueno, como dijimos también al comienzo, en una segunda etapa, el padre también nos comenta cómo fue su vida en Colombia y su misión fuera del país. En Colombia hemos tenido y sigue habiendo allí, la provincia tiene una fundación para la comercialización y la distribución de la Biblia, la palabra de Dios. Y eso justamente hace de que había que tener un encargado de parte de la congregación. Y me nombraron a mí como encargado, como director de esa fundación, que llevé a cabo a los últimos años de la formación, hasta el 2004 inclusive. En esa animación era el coordinador zonal de toda la zona panamericana de las actividades pastorales de la congregación. Eso lo llevé a cabo del 2011 al 2014 inclusive, con distintas animaciones, reuniones, motivaciones y todo eso. Y en el 2014 ha sido elegido otro encargado y yo me dediqué solamente a la fundación y a la animación bíblica. Es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. A veces el servicio misionero es sencillamente acompañar, y a mí, desde mi experiencia, acompañar las comunidades ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido y que sigo teniendo en la vida. Y en este tercer video de la entrevista al padre Alberto, nos cuenta su llamado a Roma, cómo preparó, cómo colaboró en la formación de misioneros, y también nos habla de el beneficio a las misiones, o sea, cómo se logra y cómo se recauda para esta tan prestigiosa obra. En julio del 2021, desde Roma, el Padre Superior General, el Padre Buddy Kleder, me llama y me pide el servicio para acompañar como director espiritual en la formación de los sacerdotes en el Colegio San Pedro Apóstol de Roma. Ese colegio depende de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que es la congregación, el dicasterio de la Iglesia, que tiene a cargo todos los territorios de misión de la Iglesia.
Y bueno, ¿qué es ese colegio? En ese colegio llegan los sacerdotes de estas diócesis de misión del mundo entero, que vienen a formarse para hacer sus estudios terciarios, licenciaturas. La Congregación de la Evangelización de los Pueblos tiene a cargo las diócesis y la ayuda a estas diócesis de 1117 diócesis en este momento. Y de esa congregación dependen las obras misionales. Una, las obras misional pontificia, otra, la obra pontificia San Pedro Apóstol, la otra, la obra pontificia de la infancia y adolescencia misionera, y hay otra que es la formación del clero autóctono de los sacerdotes. Ciertamente, ese servicio misionero no es de darle formación verbita del verbo divino, sino acompañar para que los sacerdotes puedan formarse y regresar a sus respectivas diócesis. Son sacerdotes diocesanos de la iglesia local y en ese sentido nosotros, cuando aportamos a las obras misionales pontificias, especialmente ahora en el mes de octubre, que es el mes de las misiones, con las colectas, estamos aportando un granito de arena a toda esta gran obra que hace la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que ahora, con la reforma que hizo el Papa Francisco, se llama la Congregación para la Evangelización. Mi alma misionera, mi alma de estar en la misión, de contactar, de estar con la gente, siempre me ha llamado. Y ciertamente a veces el trabajo de acompañamiento en un ambiente más cerrado es, no digo más difícil, porque lo he pasado muy bien. Sin embargo, he optado de ir al campo de misión. Y eso ha sido, he cumplido el encargo de un año que me han pedido, pero he visto que mi corazón está en la misión. Mi corazón es el contacto con la gente. Estoy en Colonia Aparecida, aquí al centro de la provincia, más tirando hacia el Brasil, acompañando a la comunidad de una colonia muy linda, muy bella, con gente excelente, en su fiesta patronal. Y ese contacto, para mí, justamente me dice, esto es lo que el Señor te ha pedido, y por eso has dejado, hace tantos años atrás, otras actividades para dedicarte a eso. Y en eso me siento feliz y animo a otros jóvenes también que se arriesguen. La vida misionera es muy bella, la vida misionera es muy linda, no es de sufrimiento, sino al contrario, es de entrega, de alegría y de compartir. Es la fuerza que anima constantemente a cada uno de nosotros. Agradezco esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, amigos y amigas, este relato sencillo, pero es mío y por lo tanto para mí es importante. Felicidades. Bueno, queridos hermanos, como dijimos, el 5 de octubre se recuerda a Sor Faustina Kowalska, o la bien llamada discípula de la misericordia. Sor Faustina Kowalska es una monja polaca, una familia humilde de campesinos, también tan humildes que le costó muchísimo llegar a ingresar al noviciado, y lo más notable de su vida fue cuando va al baile con su hermana, y bueno, y veía como que todos se estaban divirtiendo y ella no se sentía muy bien, y tiene la aparición de Jesús envuelto en llamas, que le dice algo muy fuerte, Julio, como decir, ¿por qué te resistes y hasta cuándo me vas a hacer esperar y por qué me engañas? Cuando le dice esto, ella abandona la fiesta, se va a una iglesia, le pide mucho discernimiento, con mucha fe, evidentemente, y es así donde comienza esa aventura, porque sale de su casa paterna,
sin comentar, solamente creo que avisa a una de las hermanas y se dirige a la capital para poder al menos intentar ingresar al convento. Y bueno, estando allí, se le manifestó nuestro Señor y le pidió que pinte un cuadro. Cuando Jesús se le aparece, le pide, como decía Julio, que pinten esa imagen, que es la imagen que hasta hoy veneramos, la imagen de la Divina Misericordia, donde está Jesús con una mano bendiciendo y con la otra la mano levantada, y del cual emana, de su pecho emana como haces de colores rojo y blanco, y con la leyenda Jesús, en vos confío. Y esos haces que salen de la imagen de Jesús justamente simbolizan el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. O sea, el haz blanco significa el agua de nuestro bautismo y el haz rojo de la sangre de la Eucaristía. O sea, nuestro Cordero inmolado. Fuente de misericordia. Fuente de misericordia, y bueno, nuestra Iglesia profesa profundamente la misericordia de Dios, vive de ella. ¿Y cuál es la base de la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos pide? Que todos somos dignos de la misericordia de Dios. También podemos recordar de que la hora de la misericordia son las 3 de la tarde, que es la hora donde nuestro Señor muere, ¿sí? Y se invita a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, que bueno, está al alcance de todos los que quieran en internet, pueden tener una guía de cómo hacerla, pero bueno, lo bueno es recordar esto, que a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y que el primer domingo después de Pascua es el domingo de la misericordia. Queridos hermanos, ahora vamos a hablar un poco del Santo Rosario y estaría bueno que este mes, que es el mes que nuestra Iglesia pide que recemos el Rosario, lo hagamos o que implementemos rezarlo diariamente, y qué mejor en familia. Exactamente. Y bueno, ¿a qué se debe el nombre o la palabra rosario? Ya de la época del Imperio Greco-Romano, los griegos y los romanos adornaban a sus dioses mundanos, con coronas de rosas. Así fue que esa costumbre implementaron los primeros cristianos que eran perseguidos y que fueron los primeros mártires. Las mujeres iban al martirio con gran gozo para entrar en la presencia de Dios con una corona de rosas. Y dice que a la noche los cristianos recogían esas coronas y por cada rosa que tenían rezaban salmos que 150, entre los que estaban los 150 salmos de David. Eso fue suplantado por el rezo de Aves Marías. Así que el rosario, como hoy lo conocemos, es el rezo de Ave María a Mamá María, y obviamente teniendo en cuenta la vida de ella y de nuestro Señor Jesucristo. El rosario abarca toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, que consta de misterios. 5 Padres Nuestros y son 50 Ave Marías, donde dependiendo el día se van contemplando distintos misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lunes y sábados tenemos misterios gozosos. Entonces, los misterios gozosos se refieren al estado de gozo. Sobre todo, el primer misterio es la encarnación del Hijo de Dios. El segundo misterio, la visita a María e Isabel. El tercero es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. El cuarto es la presentación del Señor en el templo. Y el quinto misterio gozoso es, contemplamos al niño Dios perdido y hallado en el templo.
Los martes y viernes, los misterios dolorosos. En el primer misterio doloroso, contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. El segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. El tercer misterio, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto misterio doloroso es cuando Jesús carga con la cruz a cuesta camino al Calvario. Y la quinta estación, o el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los miércoles y domingo contemplamos los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso, de gloria, contemplamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguida por el segundo misterio, que es la ascensión de nuestro Señor a los cielos. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles el día de Pentecostés. El cuarto es la asunción de María a los cielos. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de María Santísima. Y los jueves, los misterios de luz o luminosos. El primer misterio luminoso es el que hace referencia al bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. El segundo misterio de luz es el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. El tercer misterio recuerda la propagación de la palabra de Dios. El cuarto misterio de luz es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto misterio es la institución de la Eucaristía. O sea, el rezo del Santo Rosario es de manera contemplativa, donde en cual iniciamos con el Padre Nuestro y se dice el nombre del misterio que vamos a contemplar y imaginamos, por ejemplo, la visita del ángel a María y se va recitando el Ave María, que es una música de fondo mientras contemplamos ese misterio. Así que lo ideal sería que este mes recemos diariamente y mejor aún si lo hacemos en compañía de la familia. Como dijimos al comienzo del programa, vamos a tener la palabra de Dios en manos para poder leer juntos la palabra del domingo próximo, que es Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?» Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy como ayer, muchas personas acuden a Dios para pedirles su ayuda. Acuden a Dios en el caso de la enfermedad, de la desgracia. Acuden a Dios cuando se encuentran con situaciones que no pueden resolver por sus propios medios. Y como siempre, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, que pocas personas vuelven luego a Dios para agradecerle. De los 10 leprosos que obtuvieron la gracia de la purificación, solamente uno regresó. Y era un extranjero. Era alguien quien no pertenecía al pueblo de los creyentes. Era alguien considerado como pagano. Él sabía muy bien que no tenía ningún derecho de exigirle la sanación a Dios. Y por eso sabe estar agradecido.
Por eso sabe que lo que recibió de Dios fue pura gracia, un don inmerecido, un regalo. Recibe el don de la fe y luego Jesús lo envía para que testimonie lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Cómo nos cuesta agradecer a Dios? Muchas veces venimos aquí a nuestro templo para pedirle diversas gracias, pero regresamos luego después de haberlas obtenido. Somos agradecidos con las personas que tenemos a nuestro lado por los favores que nos brindan. Ojalá el Evangelio de hoy nos ayude a descubrir el valor de agradecimiento, porque ser agradecido es una característica de una persona noble y humilde, de alguien quien sabe que no puede por sí mismo resolverlo todo y por eso es capaz de pedirle ayuda y de estar agradecido. Una vez más, damos gracias a Dios, nos ha permitido poder brindar este nuevo programa de la Comunidad en Marcha. Así que gracias por la atención de todos, gracias por sus oraciones. Sí, les invitamos a sintonizar la Comunidad en Marcha radial, que se emite todos los sábados por FM Municipal, y también nuestra transmisión por medio de las páginas web y canal de YouTube de la parroquia, ¿no? En este caso, la Comunidad en Marcha, y buscar el programa correspondiente. Bueno, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes. Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Hasta siempre.